El par inerte es una propiedad de los elementos de la tabla periódica que afecta a los metales con más de 2 electrones y del periodo 4 en adelante. Esta propiedad afecta a los electrones de orbitales s, provocando que les cueste reaccionar. Esto es debido a que electrones de niveles orbitales superiores realizan un apantallamiento sobre estos electrones s, haciendo que les cueste reaccionar. El grupo que nos ha tocado investigar es el grupo 16. El grupo 16 contiene un solo metal, el polonio. El polonio es un metal peculiar, es un metal radiactivo, inestable y con un periodo de semivida cortito, haciendo que el experimentar con él sea difícil o prácticamente imposible. Teóricamente esta propiedad afectaría sobre él, pero como no hay experimentos reales sobre él, vamos a dejarlo en teoría porque no se ha experimentado con él. En química inorgánica, el efecto diagonal se trata de la similitud que tienen ciertos elementos en forma diagonal en la tabla periódica, sobre todo el segundo y tercer periodo. Por ejemplo, el litio con el magnesio, berilio con aluminio, oro con silicio. ¿Y por qué pasa esto? Porque al bajar en un periodo aumenta el radio atómico y baja la electronegatividad, pero al moverse a la derecha ocurre lo contrario. Y esos cambios compensan, dejando radios parecidos y energías de ionización parecidos. Eso hace que, aunque estén en grupos distintos, tengan propiedades semejantes. Pero este efecto no ocurre en todos los grupos. En elementos más pesados como el grupo 16, las diferencias son demasiado grandes y el efecto se diluye. Por eso, óxido y nitrógeno no se parecen, aunque estén en diagonal. Buenos días, mi nombre es José. Soy de parte del grupo de oxidantes 4 y voy a hablar del principio de singularidad. Dicho principio nos dice que los elementos del segundo periodo de la tabla periódica muestran una química significativamente diferente al resto de los elementos de su grupo. Algunas de las razones por las cuales estos elementos muestran una química distinta es por su tamaño tanto atómico como iónico, que suele ser mucho menor que el resto de los elementos de su grupo. Dichos elementos no presentan orbitales d, lo cual les impide expandir su octeto y solo les permite alcanzar una hibridación sp3 como máximo. Otra de las características de estos elementos del segundo periodo es que presentan una mayor probabilidad de formar enlaces pi, tanto entre ellos como con otros elementos cuando se combinan. En el caso del litio y el berilio, que son los elementos del grupo 1 y 2, su radio atómico y su radio iónico, cuando se convierten en iones, se vuelven tan pequeños que distorsionan la nube electrónica de los elementos con los que se unen y pasan a tener un comportamiento más covalente en el enlace de lo que uno esperaría. Y en el caso del oxígeno, forma enlaces pi entre él mismo, cuando se unen dos átomos de oxígeno, como en el oxígeno molecular, y puede formar enlaces pi con otros elementos. Y eso sería todo acerca de el principio de singularidad. Bueno, espero que hayan disfrutado de la información de mis colegas y ahora vamos con división de metales, no metales y metaloides. ¿Qué describe la división? ¿Qué piensan que es la división? Bueno, esta describe cómo varían las propiedades físicas y químicas de los elementos dentro de cada respectivo grupo de la tabla periódica. Esta división o variación se nota porque, como se puede observar en el grupo 1 de la tabla periódica, encontramos solo metales, todos son metales, pero en el grupo 16, o científicamente también llamado calcógenos, las propiedades cambian a medida que descendemos por la columna. El oxígeno, el azufre y el selenio se comportan como no metales. El telurio se clasifica como metaloide por sus propiedades intermedias. ¿Por qué se comportan diferentes? Bueno, los metales tienen baja energía de ionización y baja afinidad electrónica. Les resulta fácil ceder electrones y formar iones positivos llamados cationes. Los no metales presentan alta energía de ionización y alta afinidad electrónica. Tienden a ganar electrones y formar iones negativos llamados aniones. Los metaloides son una cosa diferente porque sus propiedades son intermedias. Pueden comportarse como un metal o un no metal según con quién se relacione. Hola, yo les voy a explicar cómo se aplica la ley periódica en el grupo 16 de la tabla periódica. La ley periódica dice que las propiedades físicas y químicas de los elementos
son funciones periódicas de su número atómico. Esto significa que si ordenamos los elementos por su número atómico, las propiedades se repiten de forma predecible. En el caso del grupo 16, que también se llama grupo de los chalcógenos, todos los elementos tienen en su última capa electrónica la configuración ns2np4, lo que les da 6 electrones de valencia. Por eso comparten ciertas propiedades químicas, como su tendencia a ganar electrones para completar el octeto y formar aniones con carga -2. Si miramos de arriba hacia abajo en el grupo, vemos tendencias que se cumplen según la ley periódica, como por ejemplo el radio atómico aumenta al bajar en el grupo, la electronegatividad y la energía de ionización disminuyen hacia abajo y el carácter metálico aumenta hacia abajo. Esto también explica por qué su poder oxidante disminuye al bajar en el grupo. El oxígeno es el oxidante más fuerte en el grupo, mientras que el polonio lo es mucho menos. En resumen, la ley periódica nos permite predecir que aunque todos los chalcógenos sean parecidos, las propiedades varían de forma sistemática según su posición en la tabla periódica.